Muy buenos días. En esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre esta marca, ZKTeco. Ya lo que tenemos acá es una fuente con temporizador configurable. ¿Para qué? Para activar, por ejemplo, cerraduras eléctricas de 12 voltios o electroimanes o cerraduras magnéticas también de 12 voltios. ¿Por qué? Porque tiene un temporizador incluido que puede activarlo de 0 a 15 segundos. Trabaja a un voltaje de 220 voltios y en la salida te da un voltaje de DC de 12 voltios. ¿Ok? ¿Cuánto se puede hacer funcionar cualquier cosa? Hasta puedes hacer funcionar una lámpara y miles de cosas que sean de 12 voltios. ¿No? Tiene una corriente momentánea de 5 amperios y es una corriente de 2 amperios. ¿Por qué? El 2 amperios nos sirve para saber qué cosas podemos alimentar, pero eso lo vamos a hablar después. ¿Ok? Entonces, al comprar este equipo nos viene de esta forma, ¿no? Nos viene el transformador, que es el que transforma los 220 a 12 voltios en alterna. Luego entra, se rectifica, acá tiene dos reguladores de voltaje, pero bueno, esa es una parte electrónica. ¿Ok? Tiene un relay para la conmutación, tiene una entrada para UPS, o mejor dicho, para batería, tiene una entrada para batería, que la vamos a conectar de acá a un momento. ¿Ok? Y tiene todas esas entradas. NC, NO, GND, más 12, push, más, menos, control. Ya. Entonces, para nosotros comenzar a hablar de este dispositivo, siempre necesitamos tener el manual a la mano o tener un manual. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo es la configuración o cómo está dispuesto estas borneras. ¿Ok? Por eso siempre les recomiendo tener el manual a la mano. El manual lo pueden encontrar en el link que les voy a dejar en la descripción para que puedan mirar. ¿Ok? Entonces, yo acá tengo un manual virtual donde está el modelo, que es la fuente de alimentación. En este caso es de unos 110 voltios, pero eso es detalle nada más porque al final es lo mismo. Las dimensiones de la caja, por si a alguien le importa contar algún diseño, son 212 por 16, 168 por 31 milímetros, pesa 2 kilos, sin batería. Y las aprobaciones que tiene son la CE, la FC y la ROMS. Ok, entonces vamos a proceder con la explicación de cómo funciona. Entonces, primero tenemos una entrada normalmente cerrada, una entrada normalmente abierta, un GND más 12 voltios, un push y más menos control. Entonces, si nosotros no podemos observar el manual que viene en este sitio, entonces vamos a encontrar lo siguiente. GND vendría a ser el negativo, ¿ok? El NO y el NC están, ¿cómo les explico? Están adheridos al más 12 voltios. O sea, no quiere decir que este GND es el común del NC y del NO. Quiere decir que el NO y el NC van a trasladar estos 12 voltios de acuerdo al pulso que se les envíe. Cuando les haga la explicación ya conectando algo, ahí se van a dar cuenta, de cómo está. ¿Ok? Entonces, tenemos GND que viene a ser el negativo, tenemos el más 12 que viene a ser el positivo. El NO y el NC son estados del relé que tiene ahí. Entonces, cuando nosotros lo enchufamos, vamos a tener GND 12 voltios y en el NC también vamos a tener 12 voltios. ¿Ok? Quiere decir que si yo conecto algo entre el GND y el NC, voy a tener 12 voltios. Y si yo conecto el GND con el NO, no voy a tener 12 voltios hasta que se active la señal. ¿Y cómo la activamos? Hay tres formas. ¿Ok? Por lo que yo veo acá. El push. El push es un botón normalmente abierto, que lo que va a hacer es activar. ¿Pero con qué se activa? Con el GND. Quiere decir que si yo conecto acá un botón o un pulsador, un contacto al GND y un contacto al push, y los uno, esta salida se va a activar y esta salida se va a desactivar. Lo vamos a ver en el video. Quiere decir que yo le puedo colocar un botón de salida, un timbre, puedo usar un receptor externo, no un receptor de controles, puedo usar una salida del motor, sin voltaje, ojo, una salida del motor para yo activar lo que estoy conectando, ¿no? En este caso, esto es para una chapa y este es para un electroimán. ¿Ok? Y adicionalmente tengo aquí
una señal de control. ¿Qué es una señal de control? Esta es una señal en la cual yo voy a introducir 12 voltios. Acá me indica. Es una señal con voltaje. Esta es una señal de pulso. Donde dice push es una señal de pulso. Pero esta señal es una señal de voltaje. Quiere decir que acá yo tengo que poner positivo o negativo 12 voltios para que esto me active. Adicionalmente tengo el temporizador, que es lo que está acá, para configurar un tiempo después de recibir la señal. Quiere decir, recibo la señal y voy a poder configurarlo de 0 a 15 segundos para que esta señal se mantenga. Por eso esto se usa en, por ejemplo, este es un control de accesos, ¿no? Este es un control de accesos o un botón de salida. También lo podemos configurar a un motor. ¿Para qué? Para poder usar cerraduras. Y ya no necesitar una fuente externa, sino esta ya tiene la fuente. Y como tiene respaldo, porque le puedo colocar una batería de 12 voltios, 7 amperios por hora, entonces lo puedo usar cuando se va la luz, la chapa se mantiene activada, ¿no? Ya, entonces, si les quedó claro, está bien, si no, me preguntan en los comentarios. Ok, entonces ahora vamos a verlo de manera real. Listo, esta es la manera real. NC, NO, GND. Recordemos que el NO y el NC están enlazados al más 12 voltios. El botón push de señal y la entrada de voltaje, ¿no? 12 voltios de una señal con voltaje. Y este es el que regula el tiempo. Ok, entonces, cuando nosotros conectamos este transformador que es de 220, lo conectamos a la alimentación, como vemos aquí. Listo, hasta ahí estamos bien, lo hemos conectado a la alimentación y el LED de acá se prende. ¿Cómo sabemos que está energizado? Porque el LED de ahí se está prendido. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la prueba, ¿con qué? Con una luz, por ejemplo esta, ¿no? Imagina que le conectamos una lámpara. Esta luz de aquí es de 12 voltios y tiene un contacto positivo y un contacto negativo. Positivo es el que tiene el cable rojo y negativo es el que tiene acá. Entonces vamos a hacer las configuraciones de las dos formas. ¿Ok? Primero vamos a conectarlo como si fuera un electroimán. Después ya vamos a hacer la prueba con un electroimán. Pero ahorita vamos a conectarlo para hacer la prueba. Ok, ahora hemos hecho las conexiones en esta tarjeta y vemos lo siguiente. Miren, hemos conectado en el GND el negativo y el positivo lo hemos mandado al NC, ¿no? Como vemos, se energiza, quiere decir que lo que vamos a conectar acá va a estar siempre conectado, quiere decir que el voltaje le está pasando. En este caso, ¿cómo se usa? Este borne se usa para electroimanes. ¿Ok? Electroimanes. Y hemos conectado lo que es el botón GND con el que dice push y hemos conectado una fuente de 12 voltios al que dice más y menos. Como vemos acá, tenemos una fuente de 12 voltios, 1 amperio. Es indiferente al amperaje, simplemente tiene que ser 12 voltios. Puede llegarle un amperaje menor y eso va a hacer que active o desactive la salida. ¿Ok? Cabe recordar que el que dice GND y 12 voltios es una salida perenne. Quiere decir que ahí tenemos voltaje para conectar accesorios. Por ejemplo, un control de acceso, sensores o otra cosa que opera a 12 voltios. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera parte. ¿Qué pasa si yo junto el GND con el push? Miren, se apaga. Y cuando suelto, se prende inmediatamente. ¿Ven? Se prende inmediatamente. Quiere decir que si yo mantengo presionado el botón, se queda apagado porque se desenergiza, o mejor dicho, pierde voltaje, y cuando suelto, otra vez vuelve. ¿Ok? Pero este tiempo es regulable. ¿Por qué? Porque yo puedo girar esto de aquí, el que está aquí, lo giro, y ahora van a ver que cuando yo hago el pulso, ¿ven? Y suelto, o sea, hice el pulso y suelto, pasa un tiempo y recién se activa. Otra vez, ya no regresa inmediatamente, sino se desactiva un tiempo programado y luego se vuelve a activar. ¿Y eso para qué nos sirve? Por ejemplo, una puerta de vidrio, presiono el botón, me acerco, abro la puerta, salgo, cierro y ahí recién se energiza. ¿Ok? Para no tenerlo presionado siempre. Listo, hasta 15 segundos. Entonces lo voy a bajar a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo le conecte la fuente acá va a pasar algo diferente. ¿Ok? Esta es una fuente de 12 voltios para la entrada que dice con más y menos.
Entonces, yo conecto la fuente y el voltaje está entrando por este bornes y desactiva. Lo mismo que el push. ¿Ok? ¿Ves? Lo desactiva. Cuando yo saco, todavía se queda activado porque esto todavía tiene carga. Y cuando acaba se desactiva. ¿Ok? Quiere decir que la señal también puede recibir una señal de voltaje 12 voltios. Listo, espero que le haya quedado claro esa parte. Esto es cuando yo uso salida activa. Quiere decir que la salida siempre está activada. En este caso, para electroimanes. Ahora vamos a ver para el caso de cerraduras de 12 voltios. ¿Cómo serían? Las que necesitan un pulso y luego se desactivan. Vamos a cambiar la posición de este para que vean cómo es. Listo. Ahora lo que hemos hecho, hemos cambiado de posición el positivo del LED. Ya no va al NC, ahora va al NO, igual conectado con GND. Porque recuerden, y lo repito, el NC y el NO están enlazados al positivo de esta tarjeta. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque ya ha pasado casos en que cogen el NO con el positivo, pensando que el GND es el común. Presionan y no funciona. Entonces me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? No está funcionando. No, es que estás agarrando mal el voltaje. El GND es el negativo y estos dos de aquí te van a mandar el positivo. Cambian de posición el cable y funciona. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra configuración. Cuando la salida está desenergizada o sin voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Miren, es diferente. Ahora, cuando yo presiono esto, se prende, lo suelto, se apaga, se prende, se apaga. ¿Se dieron cuenta que es diferente a la anterior? La anterior era abierto, presionado y se cerraba. Ahora, ¿para qué me sirve esta salida? Para activar cerraduras, para activar lámparas. Por ejemplo, puedo activar una lámpara cada vez que la puerta se abra, se activa, y cuando la puerta se cierra, se apaga. ¿No? Entonces para eso nos sirve. Y también le puedo regular el tiempo, ¿no? De repente una sirena, ¿no? Que cuando la puerta se abra, suene 5 segundos y de ahí se apague. Lo mismo. Y también va a funcionar con voltaje, pero de 12 voltios. ¿Ya no? Activo, pasa un tiempo y se desactiva. Listo, y así es la explicación y configuración de este equipo, que no es tan complicado, es sencillo, simplemente hay que saber cómo usar las salidas y qué cosa es lo que queremos hacer funcionar. En este caso nosotros vamos a hacer este video para una cerradura a un electroimán, ¿ok? Un electroimán, pero puede funcionar para todas las chapas. Y si nos da el tiempo lo probamos, ¿ok? Pero ya saben cómo funciona. Entonces, sabiendo cómo funciona, ya puedo hacer las configuraciones que quiero. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Electroimán. ¿Qué puedo hacer? Cerradura de 12 voltios. ¿Qué más le puedo poner? Una lámpara de aviso para cualquier motor, o una alarma de aviso para cualquier motor. Si esto está activo por un tiempo, suena una alarma, ¿no? O una circulina de aviso en la parte externa, ¿no? Como esto ya viene con fuente, no es necesario hacer otras configuraciones. O sea, simplemente se conecta a la alimentación. Y es independiente del motor, o también lo podemos enlazar a cualquier motor de puerta de garaje para que pueda operar de la mejor manera. ¿Ok? Adicionalmente, a este equipo le puedo poner una batería, como la que está aquí, ¿no? Una batería de ácido de 12 voltios, 7 amperios, muy indiferentemente de la marca. ¿Ok? Entonces, esta batería también viene, ojo, viene con sus borneras y un fusible de protección, por si acaso. ¿Ok? Si le quieren poner. En sí, la entrada de esto tiene un fusible. Entonces, ¿la batería para qué nos sirve? Para cuando se vaya la electricidad, esto se quede energizado y no se abra. Por ejemplo, para un electroimán. Si se va la electricidad, todo se apaga. En cambio, si tenemos la batería de respaldo, podemos alimentar el electroimán y el control de accesos, ¿no? Que podemos conectar. Porque recuerden que aquí hay una salida para alimentar accesorios. ¿Ok? Una salida de 2 amperios. ¿No? Entonces,
Normalmente un control de accesos no nos consume, nos consumirá lo mucho 1 amperio y eso, y tenemos 1 amperio para accesorios, ¿no? Por ejemplo, un electroimán nos consume entre 200 y 500 miliamperios. Entonces tenemos para bastantes cosas, o conectar varias cosas. Entonces, por el momento, eso es todo lo que quería indicarles sobre esto de aquí, ¿no? Una salida de poder, o mejor dicho, una fuente de este modelo con entrada 230 y salida 12 voltios, con un temporizador de 0 a 15 para 2 amperios. Viene en su caja para dosar y lo pueden conectar en cualquier parte. Listo muchachos, esa es la primera parte de este video.